Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos sobre el sistema respiratorio. La fisiología de la respiración. La respiración está controlada por descargas rítmicas espontáneas del centro respiratorio en el bulbo raquídeo, moduladas por entradas de los centros pontino y superior del sistema nervioso central y aferentes vagales de los pulmones. Varios factores químicos afectan el centro respiratorio, incluida la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial por una acción sobre los quimiorreceptores medulares, y por otro lado también el oxígeno por una acción sobre los quimiorreceptores en los cuerpos carotídeos. Se puede superponer algún control voluntario a la regulación automática de la respiración, lo que implica conexiones entre la corteza y las neuronas motoras que inervan los músculos de la respiración. Aquí la regulación de los músculos, vasos sanguíneos y glándulas de las vías respiratorias. Aquí cabe mencionar las vías aferentes, en donde encontramos los receptores irritantes y las fibras C, las cuales responden a sustancias químicas exógenas, mediadores inflamatorios y estímulos físicos, por ejemplo, el aire frío. Por otro lado, encontramos las vías eferentes, la cual podemos mencionar varios hitos importantes en los cuales podemos mencionar que los nervios parasimpáticos provocan broncoconstricción y secreción de moco a través de receptores M3. Los nervios simpáticos inervan los vasos sanguíneos y las glándulas, pero no el músculo liso de las vías respiratorias. Aquí cabe mencionar también que los agonistas de los receptores adrenérgicos relajan el músculo liso de las vías respiratorias. Esto es farmacológicamente muy importante. También los nervios inhibidores noradrenérgicos, no colinérgicos, relajan el músculo liso de las vías respiratorias al liberar óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Y por último, la excitación de los nervios sensoriales provoca neuroinflamación al liberar taquininas como la sustancia P y neuroquinina. Enfermedad pulmonar y sus tratamientos. Los síntomas más comunes de la enfermedad pulmonar incluyen dificultad para respirar, sibilancia, dolor torácico y tos con o sin producción de esputo o hemoptisis. Idealmente el tratamiento es de la enfermedad subyacente, pero a veces el tratamiento sintomático, por ejemplo, de la tos, es todo lo que es posible. El pulmón es un órgano diana importante de muchas enfermedades, incluidas las infecciones, las neoplasias y las enfermedades ocupacionales y reumatológicas. También cabe mencionar las drogas, como por ejemplo la amiodarona o metatrexato. Estos pueden dañar el tejido pulmonar y causar fibrosis pulmonar. También la insuficiencia cardíaca conduce a edema pulmonar. La enfermedad tromboembólica y la hipertensión pulmonar afectan la circulación pulmonar. Aquí hablaremos principalmente de una enfermedad muy importante en las vías respiratorias, como es el asma. El asma bronquial es una condición inflamatoria en la que hay una obstrucción reversible recurrente de las vías respiratorias en respuesta a un estímulo irritante que son demasiado débiles para afectar a sujetos no asmáticos. La obstrucción suele causar sibilancias y amerita tratamiento farmacológico. Los pacientes asmáticos experimentan ataques intermitentes de sibilancia, dificultad para respirar, especialmente con dificultad para exhalar y a veces tos. Los ataques agudos son reversibles, pero el trastorno patológico subyacente puede progresar en pacientes mayores a un estado crónico que se parece superficialmente a la EPOC. El asma grave aguda, también conocida como estado asmático, no se revierte fácilmente y produce hipoxemia. La hospitalización aquí es necesaria, ya que la condición puede ser fatal. Requiere un tratamiento rápido y enérgico. Esta enfermedad de la cual estamos hablando se caracteriza por la inflamación de las vías respiratorias, la hiperreactividad bronquial y la obstrucción reversible de las vías respiratorias. Aquí destacaremos la hiperreactividad bronquial, la cual es una sensibilidad anormal a una amplia gama de estímulos como sustancias químicas irritantes, el aire frío y fármacos estimulantes, todo lo cual puede provocar broncoconstricción. El asma alérgica, por su lado, estas características pueden iniciarse por la sensibilización a los alérgenos
pero una vez establecidos los ataques de asma pueden desencadenarse por diversos estímulos, como una infección viral, ejercicio, en el que el estímulo aquí puede ser el aire frío y o secado de las vías respiratorias. También los contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre. Aquí la desensibilización inmunológica a alérgenos como el polen o los ácaros del polvo es popular en algunos países, pero no es superior al tratamiento farmacológico inhalado convencional. Patogenia del asma. La patogenia del asma involucra factores genéticos y ambientales. Los asmáticos tienen linfocitos T activados con un perfil de producción de citocinas T helper 2 en la mucosa bronquial. Estas citocinas que se liberan provocan la atracción de otros granulocitos inflamatorios, en especial los eosinófilos, a la superficie de la mucosa, para que se produzca cisteínil-leucotrieno y liberen proteínas granulares que dañan el epitelio. Este daño es una de las causas de la hiperreactividad bronquial. Las citocinas T helper 2 además promueven la síntesis de inmunoglobulina y la capacidad de respuesta de algunos asmáticos. Otros asmáticos son atópicos, es decir, que producen inmunoglobulina específica de alérgeno que se une a los mastocitos de las vías respiratorias. El alérgeno inhalado entrecruza las moléculas de inmunoglobulina, lo que desencadena la desgranulación con liberación de histamina y leucotrieno B4, que son potentes broncoconstrictores a los que los asmáticos son especialmente sensibles debido a su hiperreactividad de las vías respiratorias. El omalizumab sirve para enfatizar la importancia de la inmunoglobulina en la patogénesis del asma, así como en otras enfermedades alérgicas. Por otro lado, el ataque asmático consta de dos fases principales. La fase inmediata es la respuesta inicial a la provocación del alérgeno, debido a su interacción con la inmunoglobulina en mastocitos, liberando histamina, prostaglandina 2 y leucotrieno B4. Esto provoca el broncoespasmo, que puede ser invertido por adrenoreceptores beta 2 agonistas. Además, se libera quimiotaxinas y quimiosinas que traen leucocitos para la preparación de la última fase, que es la fase tardía, donde ocurre la infiltración de linfocitos T helper 2 activando las células inflamatorias, lo que genera la liberación de cisteínil-leucotrieno y otros mediadores, provocando la inflamación y la hiperreactividad de las vías respiratorias, que llevan al broncoespasmo, las silabancias y la tos. Esto puede ser inhibido por glucocorticoides. Asma sensible a la aspirina. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, especialmente la aspirina, puede precipitar el asma en personas sensibles. El asma sensible a la aspirina es relativamente poco común. El 10% de los sujetos asmáticos lo tienen, y a menudo se asocia con pólipos nasales, que las personas sensibles a este AINE generalmente también son sensibles a otros inhibidores de la ciclooxigenasa, COX, químicamente no relacionados, que a veces incluyen paracetamol. Están implicadas la producción y la sensibilidad anormales de los leucotrienos. Los pacientes con asma sensible a la aspirina producen más cistenil-leucotrieno y tienen una mayor hiperactividad de las vías respiratorias a los cistenil inhalados que los asmáticos tolerantes a la aspirina. Medicamentos utilizados para tratar y prevenir el asma. Hay dos categorías de medicamentos antiasmáticos: broncodilatadores y agentes antiinflamatorios. Los broncodilatadores revierten el broncoespasmo de la fase inmediata. Los agentes antiinflamatorios inhiben o previenen los componentes inflamatorios de ambas fases. Estas categorías no son mutuamente excluyentes. Algunos medicamentos clasificados como broncodilatadores también tienen algún efecto antiinflamatorio. La mejor manera de usar estos medicamentos para tratar el asma es compleja. Especifica un enfoque gradual y niños con asma crónica. Los broncodilatadores, los principales fármacos utilizados como broncodilatadores son beta-agonistas de receptores adrenérgicos, que incluyen la teofilina, antagonistas de los receptores de cistenil-leucotrieno y antagonistas de los receptores muscarínicos. Teofilina. La teofilina se ocupa en pacientes de la teofilina. No responde adecuadamente en pacientes cuyo asma beta-2 agonista adecuadamente a adrenoreceptores. Beta-2 agonista también se utiliza en pacientes con adrenoreceptores.
También se utiliza en pacientes con medicamentos broncodilatadores, además de los medicamentos broncodilatadores por esta enfermedad. Recetados. También se utiliza en pacientes con asma grave aguda. También se utiliza en pacientes con asma grave aguda con una combinación de teofina y etilindiamina. Con una combinación de teofina y la teofilina se administra por vía oral. La teofilina se administra por vía oral. Aminofilina se administra mediante una inyección intravenosa. La teofilina se absorbe bien en el tracto. La teofilina se absorbe bien en el tracto y es metabolizada por la enzima P450 y es metabolizada por la enzima. La eliminación P450 es aproximadamente la eliminación de 8 horas en adultos, pero existe una amplia variación entre 8 horas en adultos, pero existe una amplia variación entre individuos. Esto puede afectar ya sea que tenga patología como enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, patología como infección viral, insuficiencia cardíaca, en fumadores esto disminuye. En fumadores esto disminuye enzimática que conduce a una mayor eliminación. Como resultado de la inducción enzimática, las interacciones farmacológicas no deseadas son clínicamente importantes. Las interacciones farmacológicas no deseadas son clínicamente importantes. Disminuye debido a que su concentración plasmática que induce la enzima P450 fármacos que inducen la enzima P450 fenitoína, rifampicina, carbamazepina, fenitoína y las concentraciones aumentan con fármacos que inhiben las concentraciones P450, con fármacos que inhiben la eritromicina, claritromicina, como la eritromicina, claritromicina y fluconazol, diltiazem y fluconazol. Antagonistas de receptores muscarínicos. Los antagonistas de receptores muscarínicos, tales como el ipratropio, administrado por inhalación en aerosol, es el único antagonista muscarínico de acción corta que se usa ampliamente clínicamente como broncodilatador. Los agonistas muscarínicos de acción prolongada también son compuestos de mono cuaternario, diseñados para una mayor selectividad hacia el receptor y se disocian del receptor muy lentamente, produciendo un efecto sostenido con dosificación diaria regular. A menudo se usan junto a beta de acción prolongada. Usos clínicos de los antagonistas de los receptores muscarínicos inhalados. Se utiliza en pacientes con asma como complemento de beta 2 agonista de receptores adrenérgicos y esteroideos. Para pacientes con EPOC, especialmente fármacos de acción prolongada como por ejemplo el tiotropio. También se utiliza para broncoespasmo precipitado por beta-2 antagonistas de adrenoreceptores. Glucocorticoides. Los glucocorticoides son los principales fármacos utilizados por su acción antiinflamatoria en el asma. No son broncodilatadores, pero previenen la progresión del asma crónica y son eficaces en el asma aguda grave. Una acción importante que realizan estos medicamentos es que restringen la proliferación clonal de células TH al reducir la transcripción del gen de IL-2 y disminuir la formación de citoquinas. También estos inhiben la generación de vasodilatadores PG2 y IgP al inhibir la inducción de COX-2. Los principales glucocorticoides son beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona y ciclesonida. El uso clínico de los glucocorticoides en el asma se asigna para pacientes que requieren broncodilatadores regulares, tales como el beclometasona. También se utiliza en pacientes afectados gravemente y son tratados con medicamentos inhalados de alta potencia, como por ejemplo la fluticasona. También los pacientes con exacerbaciones agudas del asma pueden requerir hidrocortisona prednisolona. También existen pacientes que pueden necesitar tratamiento de rescate de prednisola oral en cualquier etapa de gravedad de la condición clínica. Al igual, hay pacientes con asma grave que necesitan un tratamiento prolongado con prednisona oral, además de broncodilatadores y esteroides inhalados. Asma agudo severo. Este requiere la hospitalización junto con un tratamiento de alta concentración de oxígeno, esta siendo mayor o igual al 60%. Junto a esto,
requiere una inhalación de salbutamol nebulizado con hipotropio e hidrocortisona a través de intravenosa. Y ocasionalmente se puede poner salbutamol o aminofilina por vía intravenosa o magnesio también por vía intravenosa, ya que estos también los consideramos que tienen efectos broncodilatadores. Así como también se puede aplicar antibióticos si hay una infección bacteriana. Emergencia alérgica. Estas pueden incluir obstrucción aguda de la vía respiratoria, la cual para esto utilizaríamos adrenalina, epinefrina. Esto para poder salvarle la vida a la persona. Se administra por vía intramuscular u ocasionalmente intravenosa. También puede ocurrir la anafilaxia, que ocurre en la asociación con anestesia general. Y los pacientes con anafilaxia aguda, por ejemplo, los con alergia a alimentos o picadores de insectos, pueden automedicarse adrenalina intramuscularmente con la jeringa de resorte. También un antihistamínico como la clorfenamina o la hidrocortisona si está indicada. Afección pulmonar obstructiva crónica o EPOC. El EPOC se considera un problema de salud mundial. Su causa principal es el cigarro, lo que también lleva al aumento del aire contaminado. Características clínicas. Este comienza con una tos que se vuelve crónica y luego de esto genera una infección respiratoria alta, para terminar en una hipertensión pulmonar generando una insuficiencia cardíaca. Su patogénesis es que genera fibrosis en las vías respiratorias, provocando la pérdida de la distensión y elasticidad del parénquima pulmonar, así también perdiendo mucha funcionalidad de este. Y el tratamiento principal que tiene es dejar de fumar, lo que retrasa el progreso del EPOC. Y los pacientes deben ser vacunados con la influenza y el neumococo, porque las infecciones de estos organismos son potencialmente letales, así como también el uso de glucocorticoides, pero son menos efectivos que contra el asma. Fibrosis pulmonar idiopática. Este es un trastorno inflamatorio crónico que genera cicatrización del tejido pulmonar y pérdida de elasticidad pulmonar. Surfactantes. Son tensioactivos pulmonares que no se unen a un adjetivo específico y se ocupan para bajar la tensión superficial del líquido que recubre los alvéolos. Y por último tendríamos la tos, que este es un reflejo que usamos para poder botar secreciones y eliminar material extraño del cuerpo.